¿Qué tal? ¿Cómo estás? La fiesta de la Santísima Trinidad no sería de por sí necesaria en el transcurso del año cristiano, porque en toda oración comunitaria y en toda fiesta ya nos dirigimos y celebramos a Dios Trino. Pero no resulta superfluo el que el domingo se le dedique a glorificar explícitamente a ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu, que son los que dan pleno sentido a nuestra existencia cristiana. Eso, precisamente, cuando terminamos la Pascua, en la que Dios Trino, con un evidente protagonismo diferenciado, la actuación salvadora del Padre, el misterio pascual de la entrega de Cristo y la fuerza vivificadora del Espíritu, nos ha querido comunicar con mayor densidad su vida divina. En los 3 ciclos, las lecturas de esta celebración son diferentes y nos presentan un retrato vivo del Dios Trino, no a partir de definiciones filosóficas, teológicas, sino de sus actuaciones, tal como se nos describen en la Biblia. Por eso en este ciclo B se nos presenta a un Dios cercano a nuestra vida, que ha hecho de Israel su pueblo elegido, que le ha dirigido su palabra, que lo ha liberado con mano fuerte y brazo poderoso de la esclavitud, y que a los que estamos, tú y yo bautizados en su nombre, nos ha concedido ser hijos adoptivos suyos. Antes de escuchar la lectura, en Dios hay una naturaleza y 3 personas. Él es uno y 3 a la vez, eso lo debes saber. Este es el gran misterio, la revelación del Antiguo Testamento. A pesar de algunas indicaciones que a posteriori se han referido al misterio trinitario, insistió principalmente sobre la unidad y unicidad de Dios. El Dios de Israel es un Dios único. El monoteísmo es uno de los distintivos del pueblo de Dios. Te cuento que lo interesante y de ello es prueba el texto del Deuteronomio que vamos a escuchar, es ver cómo Israel llega a este conocimiento, no por vía intelectualista, no para nada, sino por vía de historia. Lo grande en Israel ha sido la cercanía de Dios, la revelación de Sinaí ha sido prueba de ello, y la salvación, tipificada en la liberación de la esclavitud de Egipto, será pues una manifestación del señorío de Dios sobre la historia y los elementos. En esta salvación, Israel experimenta la unicidad de Dios. No hay más dioses, porque de lo contrario Dios no podría salvar. Escuchemos. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo, diciendo: pregunta a los tiempos antiguos, ¿qué te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra? ¿Hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, palabra tan grande como esta, se oyó cosa semejante? ¿Hay algún pueblo que haya oído, como tú has oído, la voz del Dios vivo, hablando desde el fuego, y haya sobrevivido? ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, como todo lo que el Señor, su Dios, hizo con ustedes en Egipto, ante sus ojos? Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón, que el Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo, y aquí abajo en la tierra, no hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus hijos después de ti, y prolongues tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios.
En este último libro del Pentateuco, el Deuteronomio, pues, según la ley, leemos las recomendaciones de Moisés para que su pueblo siga los mandamientos de Dios que habían pactado con él en la primera alianza del Sinaí. Moisés muestra cómo es ese Dios en quien creemos. Un Dios todopoderoso, el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. No hay otro que creó al hombre sobre la tierra, pero a la vez un Dios cercano que ha elegido a los israelitas de entre todos los pueblos. Les ha hablado y sobre todo les ha liberado de la esclavitud con mano fuerte y brazo poderoso. Por eso, cumplir sus mandamientos es el único camino para la felicidad. El salmista, lo que vamos a escuchar en el Salmo, se alegra de esta actuación salvadora de Dios. Por una parte es el Creador, la palabra del Señor hizo el cielo, Él lo dijo y existió. Pero sobre todo es nuestro Salvador. Él es nuestro auxilio y escudo, dice. Por eso exclama, dichoso el pueblo que el Señor se escogió, si te acuerdas, como heredad. Por participar de un mismo espíritu, el cristiano es uno con Cristo, lo dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 28, y esta unidad con él determina la incorporación del cristiano a todo el proceso trinitario. Por el bautismo, pues somos por gracia lo que Cristo es por naturaleza. O sea, te digo, esto es ser hijos de adopción, un mismo espíritu que nos hace hijos en el Hijo, pudiendo llamar a Dios Padre, Abba. Lo mismo que lo llamó Jesús en el plano de su relación de naturaleza con Él. Pero mira, para que todo esto fuera posible, Dios nos engendró, somos hijos, dándonos su vida en el bautismo. Esto nos hace vivir ya la vida íntima trinitaria de Dios, al mismo tiempo que nos mantiene en la abertura de un futuro en plenitud, cuando al heredar los bienes se manifieste totalmente la gloria de los hijos de Dios con la glorificación del hombre total. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Han recibido, no un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace gritar, Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios, y, si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. En este capítulo de la carta a los Romanos, Pablo expone su entusiasta concepción sobre lo que significa el Espíritu en nuestras vidas. El primer don que nos hace a los creyentes este Espíritu es la filiación adoptiva. Los que se dejan llevar por Él, esos son hijos de Dios. Y es Él quien nos hace gritar, Abba, Padre. Ser hijos en la familia de Dios tiene otras consecuencias, a cual más esperanzadora, si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Jesús ha cumplido su obra. El Padre va resucitado con su gloria, como leemos en la carta de los Romanos 6, versículo 4, dándole un nombre sobre todo nombre. Cristo resucitado, consciente del poder que se le ha otorgado, envía a los suyos con la imperiosa orden
de dar fruto. Lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8, formando nuevos discípulos de Cristo. Se entra a Cristo, pues, naciendo de nuevo a través del bautismo y del Espíritu, y comprometiéndose en la práctica de lo único que nos ha mandado, el amor mutuo, el amor mutuo. El bautismo, pues, el Espíritu y la caridad fraterna hacen que Cristo esté verdaderamente con nosotros hasta la vuelta de todo lo creado al Padre. Escuchemos el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. El final del Evangelio de Mateo nos anuncia la misión que Jesús encomendó a la Iglesia antes de su despedida. Es una misión triple evangelizadora. Vayan y hagan discípulos, celebrativa, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y además vivencial, dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Te das cuenta? El que los convertidos a la fe sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, que es el motivo de la elección de este pasaje para la celebración de la Santísima Trinidad, no quiere necesariamente referirse a la fórmula que hay que decir en el bautizo, porque en otros lugares del Nuevo Testamento se habla también de bautizar en el nombre de Jesús, sino que el creyente queda insertado en la familia cristiana, la eclesial, que es la comunidad del Dios Trino, en oposición, por ejemplo, al bautismo solo en nombre de Juan. En las últimas décadas se ha dado en la Iglesia una interesante acentuación del carácter trinitario de nuestra vida. El Catecismo de la Iglesia Católica del año 92 nos sitúa continuamente, sobre todo cuando habla de la celebración litúrgica, en una relación explícita con el Dios Trino, poniendo sobre todo un énfasis en el espíritu que no habían destacado otros documentos anteriores, ni siquiera el Concilio Vaticano II, cuando San Juan Pablo II nos convocó para el jubileo del año 2000, lo fuimos preparando con un año dedicado a cada una de las personas de la Trinidad, para concluir con el año jubilar centrado en las tres. Pero, ¿quién es Dios? ¿Cómo es ese Dios en quien creemos? De repente nos podemos preguntar. No es indiferente la imagen que tenemos de Dios. De ella depende en gran parte nuestra relación con Él. Relación de criaturas, de esclavos o de hijos. Los textos oracionales, los textos oracionales de la misa insisten sobre todo en el admirable misterio de la eterna Trinidad y la unidad todopoderosa, como leemos en la oración colecta, y dicen que confesamos nuestra fe en la Trinidad santa y eterna en su unidad indivisible, como lo podemos escuchar en la oración postcomunión. El prefacio, que se decía antes, cada domingo se ensalza la comunión de las tres personas en una única naturaleza, un solo Dios, un solo Señor,
tres personas en una sola naturaleza, sin diferencia ni distinción, de única naturaleza e iguales en su dignidad. Es admirable y nunca podremos comprender bien el misterio de esas tres personas llenas de vida, trascendentes, plenamente unidas entre sí. Pero tal vez tengamos que esforzarnos más en vivir ese misterio que en comprenderlo. Nuestro Dios no es un ser perfectísimo y lejano, omnipotente y frío, retratado en un problema aritmético de personas y naturalezas. Dios es admirable en sí mismo y en la obra de la creación, y a la vez cercano a la historia del pueblo de Israel, de la Iglesia y de cada uno de nosotros. Si las oraciones de la misa hablan en una dirección, hay que completarlas con lo que dicen las lecturas bíblicas que nos presentan a un Dios personal, cálido, cercano y salvador. Un Dios que se define no a partir de ideas o teorías, sino de acontecimientos y de actuaciones salvadoras. Un Dios que ha creado admirablemente al hombre, que luego se ha mostrado salvador y liberador, que dirige su palabra al pueblo, al que ha elegido entre todos y lo libera de la esclavitud, como Moisés recuerda en el libro del Deuteronomio. Claro, Moisés lo recuerda en el libro del Deuteronomio. A lo largo del Antiguo Testamento pues aparece claramente como perdonador, rico en misericordia, cercano a su pueblo como debe ser. Esta cercanía se hace más palpable, te cuento, en el Nuevo Testamento, porque aparece como el Padre de nuestro Señor Jesús, un Dios que amó tanto al mundo que le envió a su propio Hijo como Salvador. Así se hizo Dios con nosotros. San Pablo, en el pasaje de esta celebración, da un paso más. El Espíritu de Dios ha hecho que los que nos dejamos llevar por Él seamos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, coherederos con Cristo. Así, en compañía del mismo Jesús, podemos gritar, Abba, Padre. Ciertamente el Dios de la Biblia es un Dios cercano, no meramente filosófico y todo otro. Es un Dios que es Padre, que ha entrado en nuestra historia, que nos conoce y nos ama. Un Dios que es Hijo, que se ha hecho hermano nuestro, que ha querido recorrer nuestro camino y se ha entregado en la cruz por nuestra salvación. Un Dios que es espíritu y nos quiere llenar en todo momento de su fuerza y su vida y da testimonio de que somos hijos de Dios. Ser hijos de Dios significa no vivir en el miedo como los esclavos, sino en la confianza y en el amor. Toma en cuenta eso. Ser hijo significa poder decir desde el fondo del corazón y movidos por el Espíritu, Abba, Padre. Significa que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hijos en el Hijo, hermanos del hermano mayor, partícipe de sus sufrimientos, pero también de su glorificación. Es un Dios cálido, el Dios bíblico. La Escritura se preocupa más de decirnos cómo actúa ese Dios que cómo podemos entender el misterio de su unidad y su Trinidad. Como cuando Jesús quiso dejarnos un retrato de su Padre, no con teologías razonadas, sino identificándolo con el Padre del Hijo pródigo. Eso lo puedes recordar.
En un mundo como el nuestro, en el que parece estar de moda ser ateos o al menos agnósticos, en el que Dios no cuenta para nada en los programas, ni de los pueblos, ni de muchas personas, en esta celebración nos enfrentamos a una interpelación, pues sí, personal, con una pregunta como esta, ¿no? ¿Quién es Dios para mí? ¿Es un ser supremo al que le tengo miedo? ¿O es un padre y un hermano que está cercano a mí y me quiere llenar de vida? Creemos de veras, aunque no le entendamos plenamente, en ese Dios que se presenta a Él mismo como compasivo y misericordioso, rico en clemencia y lealtad. Nos podemos preguntar eso. También nos podemos preguntar, ¿podemos decir con sinceridad, dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad? Más preguntas dentro de nuestros sentimos, dentro de nosotros, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús que nos hace gritar, Abba, Padre, lo sentimos, pensamos en nuestro futuro como en una herencia gloriosa que nos espera, porque estamos unidos a Cristo, el Señor resucitado, que nos hará partícipes de su alegría, de su plenitud de vida. Son preguntas que nos debemos hacer. Por eso, si de veras nos sentimos hijos en la casa de Dios y herederos de sus mejores riquezas, si cada día rezamos a Dios llamándole Padre nuestro, ¿por qué ponemos la cara de resignados que a veces ponemos? Si además comunicamos a otros esa imagen de Dios, tal vez habría menos ateos y agnósticos. ¿De qué Dios reniegan los que se dicen ateos? ¿Qué imagen de Dios tienen en su cabeza para reaccionar así? ¿Según qué idea tienen de Dios? Uno piensa que más vale que sean ateos que no crean en ese Dios. Pero si alguien les presentara los retratos de Dios que las lecturas de esta celebración de la Santísima Trinidad nos ofrecen, del Dios de la Biblia, pregunto, ¿seguirían negándose a aceptarla en sus vidas? Si vieran que nosotros no creemos en un libro, o en una doctrina, o en un ser lejano, sino que vivimos como hijos y como hermanos y movidos por el Espíritu, y que de ahí sacamos la fuerza y los ánimos para amar, para estar más unidos en la comunidad, en tu comunidad, en tu movimiento, en tu hermandad, para luchar por la justicia y para construir un mundo mejor. Tal vez sería más creíble nuestro testimonio y haríamos más fácil el acceso de otros a ese Dios. Esta celebración no es un día para intentar explicar el misterio de la Trinidad, sino de recordar cómo ha actuado y sigue actuando Dios en bien nuestro y cómo toda nuestra vida está marcada y orientada por su amor. Ya en el bautismo, por ejemplo, ya en el bautismo fuimos signados y bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, envueltos por tanto ya desde el principio en su amor. Otra, en la celebración de la Eucaristía. Al principio nos santiguamos en su nombre, el presidente nos saluda en su nombre y al final nos bendice también en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cantamos otra, ¿no? Cantamos el Gloria y el Credo centrados en la actuación de las tres divinas personas. Y el sacerdote, en nombre de la comunidad, siempre dirige la oración al Padre por medio de Cristo y en el Espíritu Santo. Otra más, en la doxología o alabanza final de la plegaria eucarística, se dice solemnemente cuál es la dirección de toda nuestra alabanza. Por Cristo, con Él y en Él. Dice, ¿no? A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria.
Otra más. ¿Cuántas veces durante nuestra vida nos santiguamos a nosotros mismos en el nombre del Dios Trino, recordando nuestra pertenencia a Él? Mira cuántas veces. O cuántas veces rezamos esa breve y densa oración que es el Gloria al Padre, como resumen de nuestras mejores actitudes de fe. Realmente se puede decir que todos somos trinitarios, que estamos invadidos del amor y la cercanía de ese Dios Trino. Eso es lo que puede darnos fuerzas para seguir con confianza el camino de Jesús en nuestra vida. Bendiciones.